El pensamiento en el ser humano es algo inherente a sí mismo. Aunque una persona no entienda qué es pensar, siempre lo realiza. Por ejemplo, cuando uno toma una determinada decisión. Así, podemos tener un campesino que decide ir a la ciudad, una secretaria pensando en la hora de salida de su trabajo, dos amigos discutiendo sobre los resultados de sus pruebas y un científico haciendo investigaciones. Todo ser humano desarrolla pensamiento. Dependiendo de la forma en la que lo desarrolla, este puede ser de dos tipos, el pensamiento empírico y el pensamiento científico. Por pensamiento empírico se entiende a toda aquella actividad intelectual que se da en la mayoría de las personas, de manera habitual, todos los días, y que no pretende llegar a explicaciones profundas. Por ejemplo, una persona pateando el balón de fútbol o uno observando caer una manzana. Este tipo de pensamiento es el que se desarrolla principalmente con la experiencia. Por pensamiento científico, conviene entender a toda actividad intelectual que busca explicaciones profundas de amplio alcance objetivo. Alguien que desarrolle su pensamiento más a detalle puede saber con qué fuerza deberá patear el balón para anotar un gol, y también podrá determinar cuánto tiempo le tomará a la manzana llegar al suelo. El pensamiento empírico, cuando ofrece explicaciones, lo hace sin demostraciones críticas, que destaquen la relevancia de la explicación para los hechos que intenta aclarar, observa los fenómenos y los deja pasar. El deseo de obtener explicaciones es precisamente el hecho generador de la ciencia. La organización y clasificación de la información, con base en principios explicativos, en estructuras claras y abarcando un número creciente de fenómenos, es lo que constituye la finalidad de la ciencia. Es necesario notar que estas clases de pensamiento llegan a coincidir en ocasiones, pero no tardan en separarse y resaltar sus diferencias. Desde ese instante, la ciencia sigue sola su camino. Como seres humanos, es necesario preguntarnos, ¿cuál es la estructura interna del pensamiento científico? ¿Cuáles son sus características? ¿Cómo podría describirse de manera satisfactoria el pensamiento científico? La mayoría de los estudiosos de la ciencia coinciden en asignarle al pensamiento científico las siguientes características: objetividad, racionalidad y sistematicidad. La objetividad. El pensamiento científico se aplica a los hechos innegables y no especula arbitrariamente. Siempre que se mencione la objetividad, se entenderá como adecuación a la realidad o como validez independiente de los intereses del que conoce. Un ejemplo de esto es el juicio al que fue sometido Galileo, en virtud de que sus tesis científicas no concordaban con las creencias religiosas de su tiempo. Galileo murió confinado en su casa, ciego, por orden de la Iglesia Católica. La racionalidad. Se ha llamado razón a la facultad que permite distinguir al hombre de los animales. También se ha entendido por razón el fundamento o la explicación de algo. El pensamiento científico no está formado de imágenes, sensaciones ni hábitos de conducta. Se dice que en él hay racionalidad porque está integrado de principios y leyes científicas. Y, en último término, la racionalidad ordena sus conceptos en teorías. Por último, se tiene la sistematicidad. Entenderemos por sistema una serie de elementos relacionados entre sí de manera armónica. Los conocimientos científicos no pueden estar aislados y sin orden. Siempre están inmersos en un conjunto y guardan relación unos con otros. Todo conocimiento científico solo tiene significado en función de los que guardan relación de orden y jerarquía con él. El pensamiento científico explica la realidad. La realidad, todo aquello que rodea al hombre, debe ser primero entendida para posteriormente ser transformada en beneficio de él. Antes de que un arquitecto construya una sala de conciertos, con todas las cualidades acústicas, es necesario que parta de las explicaciones del comportamiento del sonido que ha de proporcionarle el físico. El médico receta a su paciente cierta dosis de penicilina para restituirle la salud perdida, en virtud de que la ciencia le explica el funcionamiento del organismo humano y la naturaleza de las medicinas. Alexander Graham Bell hizo posible que el teléfono facilitara en gran medida la comunicación de los hombres, gracias a que primero se explicó cómo se propaga el sonido. Pero el científico busca algo más que un mero registro de estos fenómenos, trata de comprenderlos. Con ese propósito,
intenta formular las leyes generales que revelen los esquemas de todas estas manifestaciones y las relaciones sistemáticas que hay entre ellas. El científico está empeñado en la búsqueda de las leyes naturales, conforme a las cuales se producen todos los acontecimientos particulares, así como los principios fundamentales que yacen bajo ellos. Conviene tener presente los conceptos que es necesario destacar en estas últimas reflexiones: la realidad, la explicación y la predicción. Por ejemplo, podemos aplicar esto al principio de Arquímedes. La realidad son los cuerpos sólidos, líquidos y las fuerzas de presión. Y los objetos de estudio son el agua y las fuerzas. Y el problema que intentamos describir es el comportamiento de un cuerpo sólido en contacto con líquidos. La explicación del fenómeno es el principio de Arquímedes. Las observaciones experimentales muestran que una lancha abandonada en el agua tiende hacia la superficie. La conclusión es que todo cuerpo sumergido en un líquido en equilibrio experimenta, por parte de este, una fuerza llamada empuje, que tiene las siguientes características: es vertical, es dirigida de abajo hacia arriba, es aplicada en el centro de flotación del cuerpo sumergido, y la fuerza es igual al peso del líquido desalojado. Como predicción, podemos tomar que del teorema de Arquímedes se deduce que cuando un cuerpo flota, su peso está equilibrado por el empuje que experimenta la parte sumergida. Esta predicción permitió la construcción de los submarinos, buques de guerra cerrados por completo, que tienen en su parte inferior depósitos comunicables con el exterior por medio de aberturas. Al sustituir por agua el aire contenido en estos depósitos del submarino, aumenta el peso del aparato, lo cual hace que pueda navegar bajo la superficie del mar. Para hacerlo volver a la superficie, basta con expulsar el agua por medio de bombas. El conocimiento empírico es el conocimiento basado en la experiencia y, en último término, en la percepción, pues nos dice qué es lo que existe y cuáles son sus características, pero no nos menciona que algo deba ser necesariamente así y no de otra forma. Además, podemos considerar que el conocimiento empírico es todo lo que sabemos y lo que repetimos continuamente, sin tener un conocimiento científico por todo lo que hacemos. Por ejemplo, cuando te levantas, te vistes, desayunas y te peinas para ir a la universidad, es un proceso empírico porque lo repites con mucha frecuencia sin pensarlo demasiado. El conocimiento empírico tiene carácter particular cuando no puede garantizar que lo conocido se cumpla siempre y en todos los casos, como ocurre en el conocimiento científico. Por ejemplo, en otoño todos los árboles pierden sus hojas. Además, es contingente, puesto que el objeto al que atribuimos una propiedad o característica es pensable que no la tenga. Incluso si hasta ahora los árboles siempre han perdido sus hojas en otoño, es pensable que en algún momento futuro no las pierdan. Clasificación de las ciencias. La problemática más común en torno a la ciencia es la de su clasificación. Son muchas las clasificaciones que hasta el presente se han tenido, y bien se podría decir que casi todos incluyen los mismos rubros, y que solo se diferencian en la forma como son catalogadas o reunidas. Mario Bunge parte del objeto de estudio de cada ciencia, y presenta las ciencias formales y las fácticas, según tratan las relaciones lógicas o hechos de la realidad. Kedrov y Spirkin clasifican la ciencia por su objeto de estudio, pero con mayor amplitud. Así, tenemos a las ciencias filosóficas, las ciencias matemáticas, las ciencias naturales y técnicas, y las ciencias sociales. Esto es todo por el momento, hasta la próxima.